La puerta principal de mi casa se abrió de golpe con tanta fuerza que las bisagras se quejaron. Eran las 2:00 de la tarde de un martes cualquiera y yo estaba doblando la ropa limpia en mi dormitorio cuando escuché los pasos furiosos de Marcos recorriendo la casa como un huracán. «Mamá, ¿dónde estás?». Su voz resonó por toda la casa con una rabia que no le oía desde que era adolescente. Dejé las camisas sobre la cama y salí al pasillo. Mi hijo, con 42 años, estaba de pie en el salón, con la cara roja y los puños cerrados. Sus ojos verdes, heredados de su padre, me atravesaron con una dureza que me heló la sangre. ¿Por qué llamó Claudia llorando, diciendo que cambiaste la contraseña de tu tarjeta? Estaba en el supermercado y no pudo pagar la compra. La humillaste delante de todo el mundo. Me quedé inmóvil en el marco de la puerta. 70 años de vida me habían enseñado a mantener la calma en las situaciones difíciles, pero esto era distinto. Era mi propio hijo gritándome en mi propia casa. «Marcos, baja la voz. Somos gente educada». Mi tono fue firme pero sereno. «Y sí, cambié la contraseña de mi tarjeta porque es mía». «¿Tuya? Mamá, somos familia. No puedes ponernos barreras cuando necesitamos algo». Dio 2 pasos hacia mí y por primera vez en mi vida sentí un nudo de miedo en el estómago. «La tarjeta está a mi nombre, Marcos. Es mi dinero». «¿Tu dinero? ¿En serio? ¿Vas a ser tan egoísta?». Sus palabras volaban hacia mí como proyectiles. Claudia solo estaba comprando cosas para la casa. Comida, productos de limpieza, cosas normales. Yo sabía que no era verdad. Había revisado mis extractos la semana anterior. 200 euros en maquillaje, 300 en ropa, 500 en un restaurante caro. Pero decidí no mencionarlo en ese momento. «Hijo, si necesitas dinero para algo en concreto, podemos hablarlo como adultos. Pero no voy a dejar mi tarjeta sin contraseña para que cualquiera la use». «¿Cualquiera? ¿Estás llamando cualquiera a mi esposa?». Su voz subió un nivel más. «Es tu nuera. Es parte de esta familia». Me senté en mi sillón favorito, el mismo en el que había amamantado a Marcos 40 años atrás. Necesitaba mantener la compostura, aunque todo mi cuerpo temblaba. «Claudia siempre será bienvenida en esta casa, pero mi tarjeta de crédito no es un servicio familiar». Marcos empezó a pasear por el salón como un animal enjaulado. Sus zapatos golpeaban el suelo de madera con cada paso. Sudaba a pesar del aire acondicionado. «No puedo creer lo que estoy oyendo. Has sido generosa toda tu vida, siempre ayudando a todo el mundo. Y ahora que tu propia familia necesita apoyo, te comportas como una tacaña». Esa palabra dolió más que cualquier grito. Tacaña. Yo, que lo había criado sola después de que su padre muriera. Yo, que trabajé turnos dobles durante años para pagarle la universidad. Yo, que le di el dinero para la entrada de su piso. «Marcos, no voy a permitir que me hables así en mi propia casa. Entonces dame una explicación coherente. ¿Por qué cambiaste la contraseña de la noche a la mañana sin decir nada?». Me levanté del sillón. Mi espalda protestó, pero necesitaba estar de pie para esa conversación, porque revisé mis estados de cuenta y encontré gastos que no reconozco. Mucho dinero saliendo de mi tarjeta sin mi autorización. «Todos esos gastos los hablamos contigo». «No, Marcos, no los hablamos». Se quedó callado por primera vez desde que había llegado. Su respiración era pesada y las venas de su cuello sobresalían contra su piel oscura. «Claudia me dijo que siempre te preguntaba antes de usar la tarjeta». Claudia está mintiendo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue espeso, pesado. Marcos me miró como si acabara de abofetearlo. «No voy a permitir que insultes a mi esposa». «No la estoy insultando, estoy diciendo la verdad. La verdad es que te estás volviendo paranoica. Tal vez ha llegado el momento de que alguien más maneje tus finanzas». Esas palabras me golpearon como un rayo. Mi propio hijo sugiriendo que yo no era capaz de manejar mi propio dinero. Mi propio hijo dudando de mi capacidad mental. «Creo que debes irte, Marcos.
No me voy a ir hasta que arreglemos esto. Dame la nueva contraseña ahora mismo. No, hijo. Dije que no. Le sostuve la mirada. Esta es mi casa y es mi decisión. Si Claudia necesita algo, puede pedírmelo directamente. Marcos se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Su voz fue más fría que el hielo. Esto no se ha terminado. Hablaremos cuando se te pase el berrinche. No es un berrinche, Marcos. Es una decisión. Es una tontería y te vas a arrepentir cuando veas cómo afecta a nuestra relación. Sus palabras quedaron flotando en el aire como una amenaza. Mi propio hijo amenazándome con romper nuestra relación si no le daba acceso a mi dinero. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Claudia está muy dolida por tu actitud. No sé si va a querer verte después de esto. Entonces será su decisión. Marcos negó con la cabeza con desprecio. ¿Sabes qué? Tienes razón. Esta es tu decisión y nosotros tomaremos la nuestra. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé sola en el salón, temblando. Las begonias del patio aún necesitaban agua, pero ya no tenía fuerzas para regarlas. Caminé hasta la ventana y vi el coche de Marcos alejarse calle abajo. Las ruedas chirriaron cuando giró la esquina demasiado rápido. 40 años de maternidad y todo terminaba así, con mi único hijo gritándome por proteger mi propio dinero. El silencio de la casa se sintió distinto después de que se fue. Ya no era el silencio pacífico de la mañana, sino algo más denso, más pesado, como si el aire mismo hubiera cambiado. Me senté de nuevo en mi sillón y cerré los ojos. La conversación se reproducía en mi mente como un disco rayado. Las palabras de Marcos, su tono, su furia, todo por una contraseña, todo por proteger mi propia tarjeta de crédito. Pero en el fondo de mi corazón sabía que no se trataba realmente de una contraseña, se trataba de control, se trataba de límites, se trataba del hecho de que por primera vez en años había dicho que no. El teléfono sonó una vez, luego dos. Dejé que contestara el contestador automático. Era Claudia, su voz chillona cortando el silencio de mi casa. Silvia, sé que estás ahí. Espero que estés contenta con lo que has hecho. Marcos está destrozado. No entiendo por qué te estás comportando así con nosotros. Somos tu familia. Clac. La línea se cortó. Respiré hondo y abrí los ojos. El reloj de la pared marcaba las 3:30. El día había empezado de forma normal, con ropa que doblar y plantas que regar. Ahora sentía como si hubiera vivido una semana entera en 2 horas. Me levanté y fui a la cocina. Tenía hambre, pero más que eso, necesitaba hacer algo con las manos. Cocinar siempre había sido mi refugio en los momentos difíciles. Mientras pelaba patatas para un almuerzo tardío, no podía dejar de pensar en la expresión de Marcos. La rabia en sus ojos no era nueva, pero la frialdad sí. Era como si hubiera mirado a través de mí y decidido que ya no merecía su respeto. Pero aquella tarde soleada no era más que el inicio de la pesadilla que iba a vivir. Durante 30 años, mi rutina había sido mi fuerza. Me despertaba mi INEQ a las 6:00 de la mañana. Preparaba café en la misma cafetera que mi marido me había regalado antes de morir y revisaba las plantas del patio mientras el sol apenas empezaba a calentar las baldosas. Era una vida organizada, predecible, segura. Después del funeral de Roberto, cuando Marcos solo tenía 12 años, aprendí que la estructura era lo único que nos mantenía cuerdos. Horas de comida, horas de estudio, horas de dormir, reglas claras y límites firmes. Así se criaba a un buen hombre, pensaba yo. Mi casa de 2 plantas había sido nuestro refugio durante 40 años. Roberto la compró cuando yo estaba embarazada de Marcos, con un préstamo que pagamos en 20 años. Cada habitación tenía una historia, cada rincón guardaba recuerdos, el patio donde Marcos aprendió a caminar, la cocina donde preparé miles de comidas familiares, el salón donde celebramos cada cumpleaños.
Los vecinos me conocían como la mujer que siempre tenía tiempo para ayudar. Cuando la señora Cortés se enfermó, le llevé comida durante 2 meses. Cuando el hijo de la familia Pérez necesitó dinero para el colegio, le presté 500 euros sin cobrar intereses. La generosidad había sido mi forma de honrar la memoria de Roberto. Marcos siempre fue un buen hijo, estudioso, respetuoso, cariñoso. Cuando cumplió 25 y consiguió su primer trabajo como contable, yo estaba orgullosa. Mi sacrificio había valido la pena. Durante años fuimos un equipo perfecto. Él se encargaba de mis impuestos, yo le cocinaba los domingos, nos visitábamos con regularidad. Todo cambió cuando conoció a Claudia. La primera vez que me la presentó, yo estaba haciendo macarrones con queso en la cocina. Marcos entró con una sonrisa que no le veía desde que era adolescente, de la mano de una mujer delgada, rubia, con las uñas perfectamente cuidadas y ropa que costaba más que mi salario mensual. «Mamá, esta es Claudia, la mujer de mi vida». Claudia me sonrió con unos dientes blancos perfectos, pero sus ojos me evaluaron de pies a cabeza como si yo fuera un obstáculo que tenía que apartar. Su apretón de manos fue firme, pero frío. «Es un placer conocerla, señora Jiménez. Marcos habla de usted todo el tiempo». Durante la cena, Claudia elogió mi comida, preguntó por mi jardín y se interesó por nuestras fotos familiares. Parecía sinceramente interesada en conocernos. Cuando se fueron aquella noche, yo pensé que había ganado una buena nuera. Las siguientes visitas fueron igual de agradables. Claudia me traía flores, me ayudaba a fregar los platos y me contaba historias divertidas de su trabajo en la boutique cara del centro. Marcos parecía feliz y eso era lo único que me importaba. La boda fue pequeña pero elegante. Pagué la mitad de los gastos sin que ellos siquiera lo pidieran. Era mi único hijo, mi única oportunidad de ser madre del novio. Claudia eligió todo: el vestido, las flores, el menú, la música. Yo solo firmé los cheques y sonreí para las fotos. Durante los primeros meses de matrimonio, las visitas de domingo continuaron. Marcos y Claudia venían a almorzar, me contaban su nueva vida de casados y yo disfrutaba de tenerlos cerca. La casa volvía a sentirse llena, como cuando Marcos era niño. Los primeros favores empezaron de forma inocente. «Silvia, ¿podrías prestarnos algo de dinero? Este mes vamos un poco justos con los gastos del piso». Claudia me habló con una voz dulce, casi tímida. «Son 200 euros. Te los devolvemos el viernes». Les di el dinero sin pensarlo. Eran 200 euros. Yo tenía suficientes ahorros y ellos estaban empezando su vida de casados. Era normal que los jóvenes tuvieran dificultades al principio. Llegó el viernes, pero el dinero no. En su lugar llegó otra petición. «Mamá, ¿nos puedes prestar 300 más? Claudia necesita ropa para el trabajo y no me dan el bono hasta el próximo mes». 300, luego 500, luego más, siempre con la misma promesa: «Te lo devolvemos pronto», siempre con la misma excusa: «Este mes vamos un poco justos». Después de 6 meses, mis préstamos sumaban casi 5.000 euros. Cuando lo mencioné durante un almuerzo de domingo, Marcos se incomodó. «Mamá, sabes que te lo vamos a devolver. No entiendo por qué llevas las cuentas tan exactas. Somos familia». «Claro que somos familia, hijo, pero 5.000 euros no son». Claudia intervino con su sonrisa más encantadora. «Silvia, tienes razón. Hemos sido descuidados con los pagos. ¿Qué te parece si te dejamos mi tarjeta de crédito como garantía?» Yo no quería su tarjeta, quería mi dinero, pero acepté porque no sabía cómo negociar con mi propia familia. Una semana después, Claudia me llamó con voz desesperada. «Silvia, tengo una emergencia. Mi tarjeta está bloqueada y necesito comprar medicinas para mi madre. ¿Me prestas la tuya solo por hoy?» Le presté mi tarjeta. Solo por un día, pensé, solo para medicinas. Esa noche revisé mi estado de cuenta en línea. 150 euros en la farmacia. Perfecto, pensé.
Pero también había otros cargos, 80 en cosméticos, 200 en ropa, 30 en un restaurante caro. Cuando confronté a Claudia al día siguiente, se disculpó llorando. Lo siento muchísimo, Silvia. Estaba en el centro comercial y vi unas rebajas increíbles y pensé que no pasaría nada. Te lo pago mañana. No me lo pagó al día siguiente, ni la semana siguiente, ni el mes siguiente. Pero sí siguió pidiéndome la tarjeta por emergencias. La emergencia del cumpleaños de su hermana. La emergencia de los zapatos que necesitaba para una boda. La emergencia del regalo de aniversario para Marcos. Siempre emergencias, siempre urgentes, siempre con promesas de pago inmediato. Después de un año, había perdido la cuenta del dinero que se había ido con mi tarjeta. Mis ahorros de toda la vida se iban reduciendo mes a mes, pero cada vez que intentaba hablar del tema, Marcos me hacía sentir culpable. Mamá, no entiendo por qué eres tan mezquina con nosotros. Tienes suficiente dinero y nosotros estamos intentando salir adelante. Mezquina. Esa palabra se me quedó grabada en la mente durante semanas. Las visitas de domingo se volvieron tensas. Yo cocinaba, ellos comían, pero las conversaciones siempre giraban en torno al dinero, a facturas que no podían pagar, a gastos imprevistos, a oportunidades que se estaban perdiendo por falta de efectivo. Si tuviéramos un coche mejor, podría conseguir un mejor trabajo, decía Claudia mientras jugaba con su nuevo móvil. Si pudiéramos mudarnos a un barrio mejor, tendríamos otra calidad de vida, añadía Marcos sirviéndose una tercera ración de mi guiso. Yo escuchaba en silencio, sabiendo que sus palabras eran peticiones indirectas de más dinero. Una tarde, mientras revisaba mis estados de cuenta, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En los últimos 6 meses había gastado más dinero del que recibía de mi pensión. Mis ahorros se estaban evaporando para financiar el estilo de vida lujoso de Marcos y Claudia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, calculando cuánto había perdido, cuánto me debían y cuánto tiempo más podría sostener esa situación antes de arruinarme. Por primera vez en 30 años, mi rutina matutina no me trajo paz. El café sabía amargo, las plantas parecían mustias, el silencio de la casa se sentía como una condena. Algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo enfrentar a mi propia familia sin destruir todo lo que habíamos construido. Los meses siguientes fueron una tortura lenta de pequeñas mentiras y grandes pérdidas. Cada semana traía una nueva emergencia. Cada emergencia requería mi tarjeta, y cada uso de mi tarjeta se convertía en gastos que yo no había autorizado. Silvia, necesito tu tarjeta para comprar medicinas para Marcos. Tiene una infección y necesita antibióticos caros, me decía Claudia con voz preocupada. Una hora después, mi teléfono recibía notificaciones de 400 euros en compras de ropa. Cuando la confrontaba, siempre tenía una explicación. Se me olvidó decirte que también necesitaba ropa interior nueva. La mía está muy vieja y Marcos se queja. 400 euros en ropa interior. Era una oferta especial. 3 piezas por el precio de una. No podía dejar pasar la oportunidad. Siempre había una justificación. Siempre una razón por la que el gasto extra era necesario, inteligente o inevitable. Y yo, que había criado a un hijo honesto, empezaba a dudar de mi propia percepción. Las visitas de domingo se convirtieron en sesiones de revisión financiera. Claudia llegaba con una lista mental de futuros gastos que requerían mi apoyo. El primo de Marcos se casa el mes que viene. Necesitamos ropa nueva para la boda. El primo de Marcos. Yo conocía a mi hijo mejor que nadie. Era hijo único. Su primer primo era casi como una hermana para él. Marcos asentía sin levantar la vista del plato. Su silencio se había vuelto cómplice. Necesito 500 euros para un vestido y unos zapatos, continuó Claudia. No puedo presentarme hecha un desastre.
Su familia es muy elegante. 500 euros para la boda de un primo al que yo no conocía, para impresionar a gente que no me importaba. Pero cuando intentaba negarme, Marcos intervenía con su nueva estrategia, la culpa emocional. Mamá, no entiendes lo importante que es esto para nosotros. Estamos construyendo una reputación social. Mi trabajo depende de las conexiones que haga en estos eventos. Su trabajo de contable en una empresa mediana no dependía de ninguna reputación social. Pero yo ya no sabía cómo discutir sin parecer una vieja tacaña. Un jueves por la tarde, mientras regaba las plantas del patio, recibí una llamada del banco. Señora Jiménez, la llamamos para confirmar una compra inusual con su tarjeta de crédito, una transacción de 1.200 euros en una tienda de electrónica. ¿Puede confirmar si la autorizó? 200 euros. Una tienda de electrónica. Yo no había comprado ningún aparato. ¿En qué tienda se hizo la compra? En Tech World, en el centro comercial. ¿La autoriza? No, no autorizo esa compra. Quiero cancelarla. Por favor, bloqueen mi tarjeta y envíenme una nueva en 5 días hábiles. Colgué con las manos temblando. 1.200 euros. Claudia tenía mi tarjeta desde el martes para comprar medicinas para su dolor de cabeza. El teléfono sonó 20 minutos después. Silvia, ¿qué has hecho? Mi tarjeta está bloqueada y estoy en medio del supermercado con el carrito lleno. No es tu tarjeta, Claudia, es mi tarjeta y la bloqueé porque había compras no autorizadas. ¿Compras no autorizadas? Todas las compras que hice eran necesarias. ¿Eran necesarios los aparatos electrónicos? Silencio al otro lado de la línea. Después, una risa nerviosa. Ah, eso. Marcos necesitaba un ordenador nuevo para el trabajo. El suyo se rompió y no podía esperar. ¿Y por qué no me consultaste antes de hacer una compra tan grande? Porque sabíamos que ibas a decir que no. Siempre encuentras excusas para no ayudarnos cuando de verdad necesitamos algo importante. La acusación me golpeó como una bofetada. Yo, que había financiado su vida de lujo durante 2 años, ahora era la villana por proteger mi propio dinero. Claudia, vete a casa, hablaremos cuando llegues. No puedo irme a casa, mi carrito está lleno de comida y no puedo pagar. Ven tú y trae efectivo. Colgué. Durante la siguiente hora, mi teléfono no dejó de sonar. Claudia. Marcos. Claudia otra vez. Dejé que todas las llamadas fueran al contestador. Necesitaba pensar. Saqué todos mis estados de cuenta de los últimos 6 meses y los extendí sobre la mesa del comedor. Los números no mentían. En enero tenía 45.000 euros en ahorros. En junio, 26.000 se habían esfumado en 6 meses. Revisé cada transacción, cada cargo, cada compra. Restaurantes caros, ropa de marca, perfumes, zapatos, bolsos, tratamientos de belleza, escapadas de fin de semana. Nada de lo que Claudia había comprado con mi dinero era una necesidad básica. El sonido de la puerta principal al abrirse me sacó de mis cálculos. Marcos y Claudia entraron en mi casa sin llamar, como si fuera de ellos. Mamá, ¿qué pasó con la tarjeta? Marcos parecía más cansado que enfadado. La bloqueé porque encontré compras que no autoricé. Claudia se sentó en mi sofá sin invitación, con los brazos cruzados y expresión desafiante. Silvia, todas esas compras las hablamos contigo. No puedes bloquear la tarjeta cada vez que se te olvida algo. No se me ha olvidado nada, Claudia. Un ordenador de 1.200 euros es demasiado dinero como para no consultarlo. Sí lo consulté. Te dije que Marcos necesitaba un equipo nuevo para el trabajo. No, no me lo dijiste. Dijiste que necesitabas dinero para medicinas. Marcos suspiró y se sentó en el sillón frente a mí. Mamá, a veces las emergencias cambian. Sí, necesitaba medicinas. Pero cuando llegué a la tienda de electrónica había unas ofertas increíbles. No podía dejarlas pasar. Ofertas increíbles de 1.200 euros. El ordenador normalmente cuesta 2.000. Era una ganga. Lo miré fijamente. Mi hijo, al que había criado para ser honesto y responsable,
justificando una compra impulsiva de más de 1.000 euros como si fuera lo más normal del mundo. Marcos, ese ordenador no era una emergencia, era un lujo. No es un lujo, es una herramienta de trabajo. Entonces, págala con tu dinero del trabajo. Claudia se levantó del sofá dramáticamente. Sabía que ibas a reaccionar así. Siempre encuentras la forma de hacernos sentir mal por pedir ayuda. No los hago sentir mal, solo quiero que respeten mi dinero. Tu dinero siempre es tu dinero. Somos familia, Silvia. El dinero de la familia es de toda la familia. Mi dinero es mío, Claudia. Trabajé 40 años para conseguirlo. Marcos se levantó y empezó a pasear por el salón. Mamá, entendemos tu punto, pero tú también tienes que entender el nuestro. Estamos luchando por crecer profesionalmente, por tener una vida mejor. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Te he apoyado durante 2 años, Marcos. Me he gastado más de 25.000 euros en ustedes. ¿25.000? Claudia sonó ofendida. No hemos gastado tanto. Señalé los papeles extendidos sobre la mesa. Los extractos están aquí, pueden verlos. Ninguno de los dos se acercó. Ninguno quiso ver los números reales. El caso, continuó Marcos, es que necesitamos saber que podemos contar contigo. Bloquear la tarjeta sin avisar nos pone en situaciones humillantes. ¿Humillantes? Sí, mamá, humillantes. ¿Sabes cómo se sintió Claudia cuando le rechazaron la tarjeta delante de todo el mundo en el supermercado? No es su tarjeta, es la tarjeta de la familia. Esas palabras resonaron en mi mente. La tarjeta de la familia. Mi dinero convertido en bienes comunes sin mi consentimiento. Creo que necesito tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar en qué? Claudia sonaba impaciente. En si quiero seguir prestándoles mi tarjeta. Claro que vas a seguir prestándola, dijo Marcos, sinceramente sorprendido de que fuera una opción. Somos tu familia. Me levanté y caminé hasta la ventana. Mi jardín se veía precioso bajo el sol de la tarde. Las begonias rojas estaban en flor. Los geranios blancos crecían fuertes. La bugambilla trepaba por la valla. Todo aquello que yo cuidaba con mis propias manos prosperaba. ¿Por qué mi relación con mi hijo no podía ser igual de hermosa? Quiero que se vayan por hoy, dije sin darme la vuelta. Mamá, por favor, necesito estar sola. Escuché sus pasos hacia la puerta. Antes de salir, Marcos se detuvo. Esperamos que reconsideres tu postura. No queremos que esto afecte nuestra relación. La puerta se cerró suavemente. Esta vez no hubo portazos ni gritos. Solo el sonido de mis sueños de familia perfecta desmoronándose poco a poco. Lo que yo no sabía era que aquello era solo el principio de algo mucho peor. Durante 3 días mi casa quedó envuelta en un silencio extraño. No hubo llamadas de Marcos pidiendo dinero, ni visitas sorpresa de Claudia con nuevas emergencias. Era como si hubieran decidido darme tiempo para reconsiderar mi decisión de bloquear la tarjeta. Por primera vez en mucho tiempo, mi teléfono no sonó a diario. Al principio, el silencio fue un alivio. Podía regar mis plantas sin interrupciones, leer mi libro en paz, cocinar para mí sola, sin pensar en porciones extra. Pero después de 5 días, empezó a sentirse como un castigo. ¿Era eso lo que querían? ¿Aislarme hasta que cediera a sus demandas? El sábado por la mañana, mientras ordenaba mi armario, encontré algo que me hizo detenerme. En el fondo del último cajón, envuelto en un pañuelo viejo, estaba el collar de perlas que Roberto me había regalado por nuestro 10º aniversario. Hacía años que no me lo ponía. Lo saqué y lo levanté hacia la luz. Las perlas seguían siendo hermosas, perfectas, intactas tras tantos años. Recordé la noche en que Roberto me lo colocó por primera vez, con las manos temblorosas mientras luchaba con el broche. Para la mujer más fuerte que conozco, me dijo, para que nunca olvides tu valor, mi valor. ¿En qué momento había empezado a dudar de él? Decidí ponerme el collar y salir de casa. Necesitaba aire fresco, necesitaba ver gente,
Necesitaba recordar que existía un mundo más allá de esta situación con Marcos y Claudia. Fui al mercado del barrio, donde llevaba 20 años comprando verduras. El señor García, dueño del puesto de frutas, me saludó con su sonrisa arrugada de siempre. Señora Jiménez, qué gusto verla. ¿Cómo ha estado? He estado bien, señor García. Un poco preocupada últimamente, pero bien. ¿Preocupada por qué? ¿Por su salud? ¿Por su familia? Asentí. Él también asintió con comprensión. Las familias pueden ser complicadas. Yo tengo 5 hijos y cada uno me da un dolor de cabeza diferente. ¿Alguna vez sintió que sus hijos lo veían solo como una fuente de dinero? El señor García dejó de acomodar las naranjas y me miró directamente. Señora Jiménez, ¿le está pasando algo así? No sé si estoy exagerando o si de verdad está ocurriendo. ¿Quiere un consejo de alguien que ha vivido 75 años? Asentí. Cuando sus propios instintos le dicen que algo no está bien, escúchelos. Los instintos de madre nunca mienten. Sus palabras me acompañaron todo el camino de vuelta a casa. Los instintos de madre nunca mienten. Esa tarde, mientras regaba las begonias, sonó mi teléfono. Era Marcos. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Hemos estado pensando mucho. Claudia y yo hablamos de toda la situación y llegamos a una conclusión. ¿Qué conclusión? Que tal vez tienes razón en querer más control sobre tu dinero, que quizá hemos sido demasiado despreocupados con el tema económico. Me sorprendí. No esperaba esa respuesta. Me alegra oír eso, Marcos. Así que queremos proponerte algo distinto. En lugar de usar tu tarjeta, queremos que nos des una cantidad fija cada mes, como una asignación. Así tú sabrás exactamente cuánto nos das y nosotros sabremos con qué contamos. ¿Una asignación? Sí, una cantidad que tú consideres razonable para nuestros gastos. Pensábamos en unos 1.500 euros al mes. 1.500 euros al mes. 18.000 al año, para gastos que ellos consideraban necesarios. Marcos, 1.500 euros es mucho dinero. Es menos de lo que hemos gastado de media estos últimos meses. Pensamos que sería una forma de reducir gastos y darte más control. ¿Por qué necesitan 1.500 al mes si ambos trabajan? Porque estamos intentando crecer profesionalmente. Necesitamos ropa adecuada para el trabajo. Tenemos que mantener ciertos estándares sociales. Necesitamos invertir en nuestro futuro y nuestros sueldos no alcanzan para eso. Mamá apenas nos da para el piso y la comida básica. Todo lo demás requiere ayuda extra. Entonces quizá deberían reducir sus gastos. Hubo una pausa larga. ¿Quieres que vivamos como pobres? Quiero que vivan según sus posibilidades. Nuestras posibilidades incluyen tener una madre que puede ayudarnos a crecer. No entendía por qué, de repente, querían que yo cargara con la responsabilidad de que ellos no supieran limitarse. No entiendo por qué ahora quieres que nos rompamos el lomo solos si tú tienes recursos para hacernos la vida más fácil. Porque no son mis vidas, Marcos, son las tuyas. Somos familia. Mi vida y la tuya están conectadas. Su tono había cambiado. La conversación estaba tomando el camino de siempre. Marcos, no voy a darte 1.500 euros al mes. Entonces, ¿cuánto? ¿1.000? No lo sé, necesito pensarlo. Piénsalo, mamá. Llevamos una semana esperando una respuesta. Y yo llevo 2 años gastando dinero sin control. Necesito tiempo para decidir cómo seguir. ¿Sabes qué? Olvídalo. Olvida toda la propuesta. Marcos, no, mamá, no vamos a seguir mendigando tu ayuda. Claudia tenía razón. Hay otras opciones. ¿Qué otras opciones? Opciones que no impliquen suplicar dinero a mi propia madre. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche no pude dormir. ¿Qué quería decir con otras opciones? ¿A qué se refería Marcos? El lunes por la mañana lo supe. Estaba desayunando cuando llamaron a la puerta. Era un hombre joven con traje y portafolios. ¿La señora Silvia Jiménez? Sí, soy yo. Soy el señor Romero, del despacho de abogados Hassen & Asociados. Su hijo, Marcos Jiménez,
ha contratado nuestros servicios para revisar su capacidad mental y financiera. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Cómo dice? Su hijo está preocupado por su bienestar mental. Según él, ha mostrado signos de paranoia, confusión y decisiones erráticas. Está considerando iniciar un proceso legal para obtener la tutela de sus finanzas. ¿Tutela? Sí, señora. Un proceso en el que un juez determina si usted es capaz de manejar sus asuntos económicos o si necesita que otra persona los maneje por usted. Alguien como mi hijo. Exactamente. Me senté en el sillón porque las piernas ya no me sostenían. ¿Qué tengo que hacer para defenderme? Primero, le recomiendo contratar un abogado. Segundo, deberá someterse a exámenes médicos para probar su capacidad mental. Tercero, deberá reunir pruebas de que maneja sus finanzas de manera responsable. ¿Cuánto tiempo tengo? Si deciden proceder formalmente, recibirá una notificación oficial con 30 días para responder. El hombre se fue, dejándome sola con la realidad de que mi propio hijo estaba considerando quitarme legalmente el control de mi dinero. Mi propio hijo. Esa tarde llamé a mi vecina, Alma Díaz. La conocía desde hacía 15 años, pero nunca habíamos tenido una amistad íntima. Aún así, necesitaba hablar con alguien, y ella siempre me había parecido una mujer sensata. Alma, ¿podrías venir? Necesito consejo. Claro, Silvia, voy ahora mismo. Cuando llegó le conté todo, los préstamos que se volvieron permanentes, la tarjeta que nunca devolvían, las compras no autorizadas, la amenaza de tutela legal, todo. Alma escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando sin juzgar. ¿Sabes lo que creo, Silvia? ¿Qué? Creo que tu hijo y su esposa te están manipulando de forma sistemática. Y ahora que te estás defendiendo, están pasando a tácticas más agresivas. ¿Crees que me están manipulando? Estoy segura. Y también estoy segura de que no eres la primera mujer mayor a la que le pasa esto. ¿Qué debería hacer? Luchar con todas las herramientas legales que tengas. No les dejes quitarte tu dinero ni tu dignidad. ¿Y si pierdo a mi hijo en el proceso? Alma tomó mis manos. Silvia, ya perdiste a tu hijo, el Marcos que criaste, el que te respetaba, el que agradecía tus sacrificios. Ese Marcos ya no existe. Lo que tienes ahora es un desconocido que quiere tu dinero y está dispuesto a declararte incapaz para conseguirlo. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho, pero también como una liberación. Tenía razón, mi hijo ya se había ido. ¿Conoces a un buen abogado? Conozco al mejor de la ciudad para estos casos. Se llama Vicente Herrera. Es especialista en defender a personas mayores de abusos económicos familiares. Vicente Herrera. El nombre se grabó en mi mente. ¿Puedes darme su número? Haré algo mejor. Mañana voy contigo a su oficina. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque al fin había decidido luchar. Mi hijo había elegido el dinero por encima de mí. Ahora yo iba a elegir mi dignidad por encima de él. El martes por la mañana, Alma me acompañó al despacho en el centro. Vicente resultó ser un hombre de unos 60 años, de pelo canoso, mirada inteligente y una forma de hablar tranquila que me inspiró confianza de inmediato. Señora Jiménez, cuénteme exactamente qué ha estado pasando, dijo mientras tomaba notas en un bloc amarillo. Le relaté todo desde el principio. Los préstamos que nunca se devolvieron, la tarjeta de crédito usada sin mi conocimiento, las copias no autorizadas, los retiros en efectivo de madrugada y finalmente la amenaza de tutela. ¿Tiene documentación de todas estas transacciones? Tengo todos los estados de cuenta y el informe detallado que pedí la semana pasada. Excelente. ¿Firmó alguna vez un documento dando a su hijo o a su esposa autorización permanente para usar su tarjeta? Nunca. ¿Autorizó alguna vez que se hicieran copias de su tarjeta? Jamás. Vicente dejó de escribir y me miró directamente. Señora Jiménez,
Lo que usted describe es abuso económico familiar. Es un delito. Y también tenemos opciones civiles para recuperar su dinero. ¿Qué tan común es esto? Más de lo que la gente cree. Las víctimas más frecuentes son mujeres mayores con ahorros, que confían en familiares que poco a poco se apropian de sus recursos. ¿Cómo vamos a proceder? Primero, vamos a protegerla de la demanda de tutela. Segundo, vamos a documentar por completo el abuso económico. Tercero, vamos a recuperar su dinero. Y cuarto, nos aseguraremos de que esto no vuelva a ocurrir. Sentí alivio. Por primera vez en meses tenía a alguien de mi lado que entendía la situación. ¿Cuánto va a costar todo esto? Mis honorarios son 3.000 euros, pero considérelos una inversión para recuperar 25.000. Firmé el contrato ese mismo día. Durante la semana siguiente, Vicente y su equipo trabajaron meticulosamente. Pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de las tiendas donde se había usado mi tarjeta. Rastrearon las direcciones IP de las compras en línea y documentaron cada transacción no autorizada. Lo que encontraron fue peor de lo que imaginaba. Señora Jiménez, me dijo Vicente en nuestra segunda reunión, no solo usaron su tarjeta sin autorización, también crearon cuentas de crédito falsas usando su información personal. ¿Cuentas falsas? Sí. 3 tarjetas de crédito adicionales, todas a su nombre, pero enviadas a la dirección de su hijo. Los extractos muestran que han acumulado casi 15.000 euros extra en deudas. 15.000 euros de deudas que yo no sabía que existían. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo es posible? Tenían acceso a toda su información personal. Su número de seguridad social, fecha de nacimiento, datos bancarios. Con esos datos, es relativamente fácil solicitar crédito por Internet. Eso significa que yo debo ese dinero. No necesariamente. Vamos a impugnar todas esas cuentas como fraude de identidad, pero tenemos que actuar rápido. Esa tarde, Vicente fue conmigo a presentar denuncias de fraude ante las 3 agencias de crédito. También interpusimos una denuncia penal por robo de identidad y abuso económico. ¿Qué va a pasar ahora? Su hijo recibirá una notificación de que usted está impugnando las deudas y ha presentado cargos penales. Es probable que la llamen para intentar llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Intentarán convencerla de que retire los cargos a cambio de promesas de pago. No acepte nada sin consultarme primero. Tenía razón. El viernes por la noche sonó mi teléfono. Era Marcos. Mamá, ¿qué has hecho? Su voz sonaba distinta, asustada, desesperada. He protegido mis finanzas, hijo. Nos ha llegado una citación del tribunal. Nos están acusando de fraude. Porque cometieron fraude. No cometimos fraude. Somos tu familia. Todo lo que hicimos fue con tu conocimiento. No, Marcos. No fue con mi conocimiento. Mamá, tienes que retirar esos cargos. Nos van a arruinar la vida. Ya arruinaste la mía. Por favor, te devolveremos todo el dinero. Solo retira los cargos. ¿Con qué dinero vas a devolverme 25.000 euros? Conseguiremos el dinero. Pediremos un préstamo. Venderemos cosas, lo que sea. ¿Y los 15.000 euros de las tarjetas que abristeis a mi nombre? Silencio al otro lado. ¿Cómo sabes lo de esas tarjetas? Porque contraté a un abogado, Marcos. Porque investigué lo que realmente hiciste. Mamá, esas tarjetas eran para emergencias de verdad. Claudia necesitaba tratamientos médicos caros. ¿Tratamientos médicos en tiendas de ropa y restaurantes caros? No todas las compras fueron frívolas. Todas las compras fueron fraude. Marcos empezó a llorar. Era la primera vez que lo oía llorar desde que era niño. Mamá, por favor, somos tu familia. No puedes destruirnos por dinero. Tú ya me destruiste a mí por dinero. Te pagaremos todo. Dame una oportunidad. Ya tuviste 2 años de oportunidades. Una más, por favor. No, Marcos. Entonces esto es una guerra. Su voz cambió por completo. Las lágrimas se convirtieron en hielo. Guerra. Si no retiras los cargos, seguiremos adelante con la demanda de tutela.
Vamos a demostrar que estás perdiendo la cabeza. Buscaremos testigos que digan que te comportas de forma extraña. ¿Qué testigos? Vecinos, comerciantes, gente que haya notado tu paranoia. Mi comportamiento no es paranoico, es defensivo. Eso lo decidirá un juez. Colgó. Al día siguiente comenzó la verdadera guerra. Primero vinieron las llamadas. Marcos, Claudia, números desconocidos, todos dejando mensajes en mi contestador. Algunos suplicando, otros amenazando, todos intentando convencerme de que retirara los cargos. Después empezaron las visitas. Marcos aparecía a distintas horas del día, llamando insistentemente, gritando desde la calle que solo quería hablar. Claudia mandaba a sus amigas a tocar la puerta con pretextos inventados. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuché voces en la calle. 3 mujeres que no conocía estaban frente a mi casa hablando en voz alta. Esa es la casa de la señora que está acusando a su propio hijo de robarle. ¡Qué vergüenza! A veces los hijos tienen problemas económicos y necesitan ayuda. A esa edad es normal que se vuelvan desconfiados. Mi abuela también se puso así antes de que... No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Estaban difundiendo rumores sobre mi estado mental. Llamé a Vicente. Están haciendo exactamente lo que esperaba, me dijo. Están intentando crear una narrativa de que usted es incapaz mental. Es una táctica común. ¿Qué debo hacer? Documentarlo todo. Grabe las conversaciones, haga fotos de las visitas no deseadas, lleve un registro del acoso. Lo usaremos en su favor. Esa noche, alguien rayó mi coche. 2 palabras en pintura roja. Vieja loca. El mensaje estaba claro. Mientras yo luchaba por la vía legal, ellos lucharían por la vía psicológica. Llamé a Alma para contarle lo que había pasado. Silvia, no puedes quedarte sola en esa casa. Ven a la mía hasta que esto se resuelva. No voy a dejar que me echen de mi propia casa. Entonces me quedaré yo contigo. Esa noche, Alma durmió en mi sofá. Su presencia me tranquilizó, pero también me entristeció. A mis 70 años necesitaba protección contra mi propia familia. A las 13 de la mañana sonó mi teléfono. Contesté pensando que podía ser una emergencia. Espero que estés contenta. La voz de Claudia sonaba distorsionada, como si hablara a través de una tela. Espero que estés contenta destruyendo a una familia por dinero sucio. ¿Dinero sucio? El dinero que tu marido ganó con negocios ilegales. ¿Crees que no sabemos de dónde salieron tus ahorros? ¿Qué estás diciendo? Pregúntale a la gente del barrio qué tipo de hombre era tu marido. Pregúntales qué pensaban de sus negocios nocturnos. Colgó antes de que pudiera responder. Roberto había sido contable. Trabajó en la misma oficina durante 20 años. No tenía negocios nocturnos ni dinero sucio. Pero ahora entendía hasta dónde estaban dispuestos a llegar para destruir mi reputación. Estaban atacando la memoria de mi marido. Alma, susurré en la oscuridad. Creo que esto va a empeorar antes de mejorar. Lo sé, respondió desde el sofá, pero vamos a aguantar juntas. Por primera vez en meses, no me sentí completamente sola. Tenía a Alma, tenía a Vicente y tenía la verdad de mi lado. Lo que no sabía era si eso sería suficiente ante la desesperación de quienes habían perdido el acceso a mi dinero y estaban dispuestos a todo por recuperarlo. La audiencia en el tribunal se programó para un martes de marzo. Durante las 2 semanas previas, Vicente y su equipo trabajaron sin descanso para preparar mi defensa. Había documentos, testimonios, pruebas periciales de las compras fraudulentas y algo que me sorprendió, otras víctimas. Su caso ha abierto una investigación más amplia, me explicó Vicente en su despacho. Hemos encontrado 3 casos similares en los últimos 2 años. Familias usando las mismas tácticas, abuso económico gradual, seguido de demandas de tutela cuando la víctima se defiende. Su valentía al denunciar está ayudando a otras personas.
El día de la audiencia llegué al juzgado acompañada de Vicente y Alma. En la sala, Marcos y Claudia nos esperaban con su abogado, un joven con traje caro que no dejaba de revisar documentos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Marcos apartó la vista al instante. Claudia me miró con una frialdad que me hizo temblar. El juez, un hombre de unos 50 años con expresión seria, revisó todos los documentos antes de comenzar. La audiencia duró 3 horas. Vicente presentó meticulosamente todas las pruebas. Los 25.000 euros en compras no autorizadas, las 3 tarjetas de crédito abiertas de forma fraudulenta, los retiros de efectivo de madrugada, las copias no autorizadas de mi tarjeta. Cada transacción estaba documentada con fecha, hora, lugar y monto. El abogado de Marcos intentó argumentar que todo había sido autorizado verbalmente, que yo había dado permiso para usar mi información financiera, que mi demanda era resultado de confusión mental propia de la edad. Presentó como prueba testimonios de 2 personas que supuestamente habían notado cambios en mi comportamiento. Pero Vicente había preparado una sorpresa demoledora. Había conseguido las grabaciones de las cámaras de seguridad de varias tiendas donde se usó mi tarjeta. Las imágenes mostraban claramente a Claudia usando mi tarjeta mientras yo, según mis registros, estaba en casa. También tenía registros de llamadas que demostraban que, durante algunas de esas compras, yo estaba hablando por mi teléfono fijo desde mi domicilio, lo que hacía imposible que hubiera estado presente en las tiendas. La prueba más contundente fue el testimonio de mi médico de cabecera, el doctor Pablo Rodríguez, que llevaba 15 años tratándome. Declaró que mis exámenes médicos y neurológicos de los últimos 2 años mostraban una capacidad mental completamente normal para mi edad, sin signos de deterioro cognitivo, demencia, ni ninguna condición que afectara mis decisiones financieras. Cuando el juez me pidió declarar, me levanté con las piernas temblorosas pero con la voz firme. Expliqué cómo todo había empezado con pequeños préstamos que nunca se devolvían, cómo poco a poco se habían apoderado de mi tarjeta, cómo habían hecho copias sin permiso y cómo, cuando al fin intenté proteger mi dinero, me amenazaron con quitarme el control legal de mis finanzas. «Señora Jiménez», me preguntó el juez, ¿en algún momento autorizó específicamente a su hijo o a su esposa a abrir cuentas de crédito a su nombre? Nunca, su señoría. Jamás autoricé ninguna cuenta adicional. Sabía que esas cuentas existían antes de contratar a su abogado. No tenía idea de que existían. Descubrí los 15.000 euros de deuda cuando el señor Herrera investigó mi situación. Cuando Marcos declaró, su versión cambió varias veces. Primero dijo que yo había autorizado todo verbalmente. Luego admitió que algunas compras habían sido decisiones impulsivas. Finalmente reconoció que las cuentas adicionales se habían abierto sin mi conocimiento directo, pero insistió en que fue por gastos familiares legítimos. El juez lo interrumpió con frialdad. «Anda, señor Jiménez, independientemente de sus intenciones, abrir cuentas de crédito usando la información personal de otra persona sin su autorización explícita constituye fraude de identidad, un delito federal». La decisión del juez fue clara y contundente. No solo rechazó por completo la demanda de tutela, sino que ordenó a Marcos y Claudia devolver inmediatamente los 25.000 euros documentados, más intereses y costas legales. Además, ordenó la cancelación inmediata de las 3 cuentas fraudulentas y la eliminación de esa deuda de mi historial de crédito. Por si eso fuera poco, emitió una orden de alejamiento que les prohibía contactarme directamente durante 1 año. Cualquier comunicación futura debía hacerse a través de abogados. El comportamiento documentado en este caso, declaró el juez, representa un patrón sistemático de abuso económico familiar.
Las pruebas demuestran claramente que la señora Jiménez es totalmente capaz mentalmente y que sus acciones para proteger sus finanzas fueron apropiadas y necesarias. La demanda de tutela no solo carece de fundamento, sino que parece haber sido presentada como una táctica de intimidación para mantener un acceso no autorizado a los recursos económicos de la demandante. Cuando salimos del juzgado, Vicente me explicó que el proceso para recuperar el dinero podía tardar unos meses, pero que la orden judicial les obligaba legalmente a empezar los pagos de inmediato. Si no cumplían, se enfrentarían a cargos adicionales por desacato. Esa noche, en la tranquilidad de mi casa, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y miré por la ventana mi jardín. Las begonias rojas florecían hermosas. Los geranios blancos crecían fuertes. Todo lo que había cuidado con amor seguía prosperando. Por primera vez en 2 años, mi dinero estaba a salvo. Mi casa estaba protegida. Mi futuro volvía a estar en mis manos. Pero junto con el alivio llegó una profunda tristeza. Había ganado la batalla legal. Había recuperado mi dinero. Había protegido mi dignidad. Pero había perdido a mi hijo, al Marcos que había criado, al niño al que amamanté en ese mismo sillón, al joven al que apoyé durante años. Ese Marcos había desaparecido para siempre, sustituido por un desconocido que estuvo dispuesto a declararme incapaz mental para llegar a mi dinero. La justicia había triunfado, pero mi corazón de madre seguía roto. 6 meses después de la audiencia, mi vida había encontrado una nueva normalidad. Los pagos ordenados por el juez llegaban puntualmente cada mes y mi cuenta bancaria se iba recuperando poco a poco. Lo más importante era que había recuperado la paz mental. Vicente supervisaba con rigor que Marcos y Claudia cumplieran la orden. Durante esos meses de trabajo legal, nuestras conversaciones fueron evolucionando más allá de los temas jurídicos. Descubrí que Vicente era viudo desde hacía 5 años, que tenía 3 hijos adultos que vivían en otras ciudades y que compartíamos el amor por la jardinería. ¿Cómo consigues que tu bugambilla crezca tan bonita?, me preguntó una tarde mientras revisábamos documentos de pago en mi patio. Paciencia y cuidado constante, respondí, como todo lo que vale la pena en la vida. Sus visitas se volvieron más frecuentes y menos formales. Llegaba con pretextos de papeles que revisar, pero se quedaba a tomar café y a hablar de libros, política, recuerdos de nuestros matrimonios y planes para el futuro. Me hacía sentir valorada, no por mi dinero, sino por quien era yo como persona. Un domingo por la tarde de octubre, mientras compartíamos té y galletas caseras, Vicente tomó mi mano. Silvia, estos meses contigo han sido los más felices que he tenido desde que perdí a mi esposa. Me has devuelto la esperanza de que la vida puede seguir siendo hermosa a nuestra edad. Y tú me has devuelto la confianza en que todavía existen personas buenas, que no quieren aprovecharse de mí. ¿Te parece una locura que un abogado de 62 años esté pensando en enamorarse de su clienta de 70? Me parece maravilloso que una mujer de 70 años sienta mariposas en el estómago como una colegiala. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima. Solo estábamos nosotros dos, Alma como mi testigo, el hermano de Vicente como el suyo y el juez que nos casó. Fue perfecto en su sencillez. Vicente se mudó a mi casa, trayendo sus libros de derecho, sus plantas y una alegría tranquila que llenó cada rincón. Juntos convertimos el despacho de Roberto en nuestra biblioteca compartida. Juntos plantamos flores nuevas en el jardín. Juntos construimos rutinas que nos daban felicidad a los dos. Por las tardes, mientras yo cocinaba, Vicente trabajaba en casos pro bono, ayudando a otras personas mayores víctimas de abusos económicos familiares. Se había convertido en su especialidad después de mi caso
y encontraba una profunda satisfacción en proteger a gente vulnerable. Cada caso que gano es una victoria para la dignidad humana, me decía. Los hijos de Vicente nos visitaban cuando podían. Llenaban la casa de risas y conversaciones nuevas. No eran mis hijos, pero me trataban con respeto y cariño. Era un tipo de familia distinto, menos idealizado y más real. Marcos intentó ponerse en contacto conmigo una vez, 6 meses después de mi boda con Vicente. Llamó una tarde. Su voz sonaba cansada, derrotada. Mamá, sé que no debería llamarte, pero necesitaba decirte algo. Claudia y yo nos vamos a divorciar. Se ha ido con otro hombre, llevándose todo lo que logramos ahorrar después del juicio. Me he quedado sin dinero, sin esposa y sin madre por seguir sus planes. Sentí una punzada de dolor materno, pero ya no era la misma mujer que había sido manipulada durante 2 años. Marcos, siento mucho que estés pasando por esto, pero las decisiones tienen consecuencias. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Ya te he perdonado, hijo. Pero perdonar no significa olvidar, y desde luego no significa volver a lo de antes. Tal vez podamos tener algún tipo de relación en el futuro, quizá, cuando demuestres de verdad que has cambiado, no solo que vuelves a necesitar dinero. Esa fue la última vez que hablamos. Supe por otras personas que Marcos se había mudado a otra ciudad, que había encontrado un trabajo modesto y que intentaba reconstruir su vida desde cero. Una parte de mí, la madre que siempre seré, espera que algún día encuentre la forma de convertirse en el hombre que creí haber criado. Pero ya no lo espero sentada. Ya no pongo mi vida en pausa por la posibilidad de que alguien más cambie. Ahora tengo una vida plena con Vicente. Viajamos, leemos juntos, cuidamos nuestro jardín, recibimos las visitas de sus hijos cuando vienen a la ciudad. Hemos construido una relación basada en el respeto mutuo, el cariño genuino y la simple alegría de compartir los últimos años de nuestra vida con alguien que nos valora. A los 72 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir que no. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Perdí mucho dinero y perdí a mi único hijo en el proceso. Pero gané algo más valioso, mi libertad, mi amor propio y la oportunidad de un amor verdadero en la etapa más inesperada de mi vida. Cada mañana me despierto en mi propia casa, con mi dinero seguro en mi propia cuenta, con un hombre que me quiere por quien soy, no por lo que tengo. Es una victoria más dulce de lo que nunca hubiera imaginado. La vida me enseñó que a veces, para ganarlo todo, hay que estar dispuesta a perderlo todo primero. ¿Te ha gustado mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchísimas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida.